Vamos a jugar un juego. Junto con un compañero, supongamos que tienen que elegir un número entre el 1 y el 6. Tiene que ser diferentes los números que elijan. Vamos a lanzar un dado y ganará el primer jugador que obtenga 3 repeticiones del número que escogió. Supongamos que los compañeros que en este caso eligieron jugar fue Peppa Pig y este otro cerdito que no me acuerdo cómo se llama. Entonces vamos a llamarle Pedro. Entonces Pedro, supongamos que eligió el número 1 y Peppa eligió el número 5 y que se ha lanzado el dado tantas veces que en este caso Pedro ya ha salido su número 2 ocasiones y para Peppa pues nada más ha salido 1. Pensemos que de repente Peppa le dan ganas de irse de ahí y ya no querer seguir jugando. ¿Cómo debería repartirse el dinero si es que apostaron dinero para jugar? De tal manera que sea justo. Observen, nosotros tenemos una situación donde al parecer Pepe va a punto de ganar, ¿no? Porque le falta nada más una vez de que caiga el dado en su número y ya ganaría. En cambio Peppa le faltan todavía 2 repeticiones. ¿Qué sería más probable que ocurra? ¿Que gane Pepe o que gane Peppa? ¿Por qué les puse ese nombre? ¿Qué sería más probable? A él nada más le falta una repetición y a ella le faltan 2. Pero sí puede pasar que ella gane. También puede pasar que él gane. Entonces alguien podría decir, bueno, si él lleva 2 de 3 que hay como cartas seleccionadas, pues le corresponde a lo mejor, no sé, el 66% de la cantidad total. O bien alguien podría decir que se cancela el juego y se regresan sus 2 cantidades iniciales, o bajo la cantidad de cartas que le faltan, a Pepe le falta, no sé, 1 y a Peppa le faltan 2, entonces a Pepe le corresponde a lo mejor un 75% y a Peppa nada más un 25%. Este problema de cómo se repartía específicamente el dinero en este juego llegó a los oídos de este señor llamado Blaise Pascal. Él se mandaba cartas muy comúnmente con su compañero Pierre de Fermat y platicaron respecto a qué debería de ser la solución más correcta o más justa en el problema anterior. Proponen algunas propiedades de lo que posteriormente se llamaría la teoría clásica de la probabilidad, y con este problema es como se cree que se da inicio al estudio de este tipo de situaciones que tienen que ver con el azar. Para principios de año, para 1900, este señor de aquí, David Hilbert, en una conferencia habla de 23 problemas matemáticos que deberían de ser solucionados a la brevedad, y uno de ellos era establecer las bases de eso que llamamos la teoría de la probabilidad. Unos 30 años después, este señor llamado Kolmogorov propone las bases o axiomas, los postulados que nos permiten construir esa teoría clásica de la probabilidad. Llamaremos la teoría de la probabilidad a la parte de las matemáticas que se encarga de estudiar los fenómenos o experimentos donde el azar tiene algo que ver, donde está involucrado. Para esto, definamos primero lo que encontraremos o entenderemos por espacio muestral. El espacio muestral, que lo vamos a representar con la letra omega mayúscula, es el conjunto que contiene a todos los posibles resultados de un experimento. Ese experimento es un experimento nuevamente aleatorio, porque bajo las mismas condiciones el experimento no siempre sucede de la misma manera. Los experimentos los podemos separar en 2 tipos. Experimentos que son simples, que son aquellos que involucran nada más hacer solo un experimento, por ejemplo, lanzar una moneda, lanzar un dado. El experimento sería compuesto si está constituido por más de un experimento, o el mismo de forma consecutiva. Por ejemplo, un experimento compuesto sería lanzar un dado y una moneda al mismo tiempo. O bien, lanzar una moneda 7 veces consecutivas. Eso sería un experimento compuesto. Por ejemplo, supongamos que nuestro experimento es lanzar un dado y observar la cara superior que se obtiene cuando cae. Nuestro espacio muestral serían todas las posibles caras que hay al lanzar el dado.
en este caso, pues tiene 6 caras, por lo tanto, el dado tendría o podría caer en cualquiera de ellas. Veamos quiénes son los eventos. Que la cara sea un número par. Bueno, un evento de este espacio muestral sería, por ejemplo, que la cara sea un número par, y las posibilidades son 2, 4 o 6. Dentro del espacio muestral, que es el que contiene todas las posibilidades, seleccionamos aquellas que nos están indicando. Los eventos son elementos que pertenecen al espacio muestral. Que la cara sea un número primo. Bueno, este es otro evento. Buscamos las opciones donde aparece un número primo. Recordemos que un número primo es aquel número que tiene solamente 2 divisores, el mismo número y el 1. Entonces, en este caso, los números primos son 2, 3 y 5, que están dentro del espacio muestral. Por lo tanto, el evento que la cara sea un número primo es 2, 3 y 5. Y lo podemos denominar con la letra C mayúscula de conjunto. Otro experimento, pensemos, lanzar un dado y una moneda y observar la cara superior que tienen ambos. Bueno, pues si hablamos del espacio muestral del dado, pues tenemos las 6 opciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si hablamos de la moneda, por ejemplo, pues la moneda puede caer en la cara número 1 o en la cara número 2. Entonces, si nosotros queremos construir todas las posibilidades, podríamos pensar en lo siguiente. A lo mejor el dado cae en la cara 1 y la moneda cae en la cara 1 también. O bien, el dado cae en la cara 2 y la moneda también cae en la cara 2. Bueno, vamos a ponerlo así, en la cara 1, para que escribamos todas las posibilidades con la cara 1, y luego empezaríamos con la cara 2. El dado cae en la cara 1 y la moneda en la 2. El dado cae en la cara 2 y la moneda en la 2, y así sucesivamente hasta el último caso. En este caso sería, cae en la cara 6 y la moneda en la cara 2. Podemos observar que en este problema o en este espacio muestral, la cantidad de elementos que lo forman o que lo conforman son 12. Tenemos 2 caras para 6 posibles dados. Lados del dado. Entonces 6 por 2 son 12. Veamos algunos eventos. El dado cae en un número par y la moneda en cualquier cara. Eso puede pasar de esta manera. Que el dado caiga en un número par puede ser que caiga en el número 2, que caiga en el número 4 o que caiga en el número 6. Eso podría ser el caso donde el dado cae en una cara par. Si hablamos de que la moneda puede caer en cualquier cara, significa que puede ser que el dado caiga en 2 y la cara en 1, el dado caiga en 4 y la cara en 1, o el dado caiga en 6 y la cara en 1, o bien puede pasar que el dado cae en estos, pero en lugar de caer en la cara 1, ahora cae en la cara 2. Por lo tanto, la cantidad de elementos que conforman este evento, que el dado caiga en un número par y la moneda en cualquiera de sus caras, es de 6 elementos. La siguiente dice, el dado cae en un número que es divisor de 6 y la moneda en la primera cara. Los números que son divisores del 6, en este caso, pues son el 1, el 3, el 2, el 3 y el 6. Entonces, estas son todas las posibilidades, 1, 2, 3 y 6. Y queremos que la moneda caiga solamente en la primera cara. Entonces, pues, todos estos números deben de ser forzosamente acompañados con la moneda que cae en la cara número 1. Entonces, la cantidad de elementos que forman este evento, el evento que se llama B, son 4. Observen, estos elementos los podemos encontrar aquí, en el espacio muestral. El espacio muestral es el que contiene todas las opciones y hay que pensar en todas las posibilidades. Como podrán darse cuenta, estamos utilizando o hemos estado hablando de que el espacio muestral es un conjunto. Y es que la probabilidad, sus bases, son a través de la teoría de conjuntos. Recordemos que es un conjunto. Un conjunto es una colección de elementos que comparten alguna característica en común. Por ejemplo, podemos hablar del conjunto de los animales de 4 patas, o el conjunto de los libros de Paulo Coelho, o el conjunto de los muebles de una casa, no sé, cualquier cosa que tenga una característica. Y todos los elementos o todo lo que cumpla esa característica se llaman elementos del conjunto. Definamos 2 conjuntos importantes. El conjunto universal, que lo vamos a denominar nosotros con la letra omega, porque es la que vamos a estar utilizando,
Es el conjunto que contiene a todos los posibles elementos, es la totalidad. Por ejemplo, no sé, podría decir el conjunto de los animales, pues todo lo que sea un animal pertenecerá a ese conjunto, es un universo, abarca a todos. En cambio, el conjunto vacío no contiene elementos, no hay nada dentro del conjunto vacío, está vacío. Y vamos a definir una operación sobre los conjuntos, lo que llamaremos la cardinalidad. Ahorita estamos hablando de conjuntos finitos, por lo tanto, esta definición que voy a dar de cardinalidad es válida cuando los conjuntos son finitos. Dice la cantidad de elementos que tiene un conjunto, a eso le vamos a decir cardinalidad. Hay varias formas de expresarlos. Algunos utilizan la letra eta y se lee como cardinalidad de A. Otros utilizan el símbolo de gato, cardinalidad de A también. O bien algunos utilizan la notación como el módulo, ¿no? Que también sería la cardinalidad. En este caso, para nosotros va a ser indistinto, pero voy a tratar siempre de utilizar este. Recordemos que los conjuntos se pueden operar bajo algunas condiciones y estas condiciones son lo que llamamos las operaciones entre conjuntos. La primera operación es la que denominamos la operación unión. La operación unión hace que cuando yo tenga dos conjuntos, cualesquiera, que viven dentro del espacio muestral, si yo los uno es como juntarlos, formar un nuevo conjunto que está formado por los elementos de ambos. Matemáticamente lo escribimos así: cualquier elemento que pertenezca a este conjunto que está dentro del espacio muestral es un elemento que puede estar en A o bien es un elemento que pudo haber estado en B. Es como, no sé, agarrar dos cajas con cosas adentro y meterlas en una caja más grande. La caja más grande es lo que denominaremos la unión entre esos dos conjuntos. Gráficamente, utilizando un diagrama de Venn, pues lo podríamos observar así. Otra de las operaciones es la que se denomina la intersección. La intersección se representa con este símbolo y matemáticamente se define de esta manera. Todo elemento que vive dentro de la intersección es un elemento que está en el espacio muestral y que cumple con la condición de ser un elemento de A, pero también ser un elemento de B. O sea, todos los elementos que se forman con la intersección son los elementos que tienen en común. A través de un diagrama de Venn podemos observar que es donde se juntan lo que llamamos la intersección. Entonces, la intersección se representa con ese símbolo, el símbolo de intersección. Otra operación interesante es esta, el complemento. Decimos que el conjunto complemento contiene a todos los elementos que están en el espacio muestral, pero que no están dentro del conjunto al que se le está calculando el complemento. Es como pensar en los elementos que le faltan al conjunto A para formar al universo. Es todo lo que es el universo menos A. Eso es lo que denominamos el complemento. Y para nosotros, otra operación que va a ser útil es la operación diferencia de conjuntos. Decimos que tenemos la diferencia de un conjunto A con un conjunto B y lo escribimos de esta manera: si a todos los elementos de A le quitamos los elementos que comparte con B. De esta forma podemos decir lo siguiente: todos los elementos que viven dentro de este conjunto, A diferencia B, son elementos del espacio muestral que están en A, pero que no están en B. Entonces, podríamos pensar que a los elementos que tenía A nada más le quitamos lo que compartía con B y nada más solamente nos queda A. Eso es lo que definimos como la diferencia de un conjunto. Observemos que es exactamente lo mismo decir la diferencia de A con B que decir A intersectado con lo que no es B. Lo que no es B sería lo externo. Y si lo voy a intersectar con A, todo lo que no es B lo voy a intersectar con A, pues queda esta parte. Entonces, esta equivalencia que existe entre estas dos operaciones que hemos definido va a ser útil para nosotros. Entonces veamos, a ver, dice, supongamos que tenemos el conjunto A, que es el conjunto de las personas que tienen hijos, y el conjunto B, aquellas personas que están casadas, y nos piden interpretar estos conjuntos. El conjunto de la intersección, recordemos que la intersección es el conjunto que se forma con los elementos que hay en común. Es decir, para que alguien pertenezca al conjunto intersección, debe de ser alguien que tiene hijos y está
embarazado o no casado. Esa sería la intersección. En este caso, por ejemplo, nos piden A complemento intersección con B. Recordemos que A complemento es todo lo que no es A. Si A es el conjunto que tiene hijos, entonces A complemento no tiene hijos. Bueno, no A complemento, sino ese conjunto tiene la característica de que los que están ahí no tienen hijos. No tiene hijos. Y para que esté en B, pues tiene que estar casado. Entonces está casado. No tiene hijos, pero sí está casado. Un hombre feliz. Y acá, A complemento, intersección B complemento, pues no tiene hijos. Tiene hijos. Y no está casado, como la mayoría de nosotros. Entonces, esto es lo que llamaríamos la interpretación de estas operaciones entre conjuntos. Ok, a ver. Ya podemos definir, recordando esto, lo que vamos a entender entonces por la probabilidad, y vamos a empezar a definir los diferentes tipos de probabilidades. Una de las primeras definiciones de probabilidad la dio Laplace, Pierre-Simon Laplace, el denominado demonio de las matemáticas, fue de los primeros o de los pioneros en introducir el concepto de probabilidad. Laplace define la probabilidad de esta manera. Supongamos que tenemos A, un conjunto que vive dentro de un espacio muestral omega, que tiene cardinalidad finita. Entonces definiremos la probabilidad de Laplace de que suceda el evento A como este cociente. La probabilidad, lo estamos leyendo así, de que suceda A es la cardinalidad de ese conjunto entre la cardinalidad del espacio muestral. Es decir, cuántos elementos hay a favor entre todos los elementos posibles. Entonces, la probabilidad de Laplace, también es conocida como la probabilidad clásica, porque es la que comúnmente se conoce. Es importante que digamos que esta probabilidad solamente se puede aplicar siguiendo dos restricciones. Los espacios muestrales de los que estamos trabajando, es decir, nuestro espacio muestral, son finitos, es decir, los elementos se pueden contar todos, y tienen un fin, tienen un último elemento, y además todos los elementos que viven en el espacio muestral son equiprobables, es decir, cualquiera de los elementos que viven ahí tienen la misma probabilidad de ser elegidos, porque al final de cuentas la probabilidad se calcula contando los elementos que hay. Entonces debemos de considerar ese aspecto. Por ejemplo, supongamos que nos dicen, se lanza un dado equilibrado, es decir, que cualquiera de sus caras tiene la misma probabilidad de caer. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en una cara que tiene un número par? Si nosotros queremos calcular esa probabilidad, primero, pues para calcularla tenemos que hacer esto. Entonces, ¿quién es el evento A? Pues el evento A cae en un número par. ¿Un número par de qué? Pues de lanzar un dado. Entonces nosotros sabemos que el espacio muestral de lanzar un dado y observar la cara, pues son los números del 1 al 6, ¿no? 4, 5, 6. Y queremos que caiga en un número par. Entonces 2, el 3 no, 4 y 6. Para calcular entonces la probabilidad de que suceda A, tenemos que calcular cuánto vale la cardinalidad del conjunto A entre la cardinalidad del espacio muestral. La cardinalidad, recuerden que es contar los elementos que forman al conjunto. Entonces en este caso A tiene 3 elementos y omega tiene 6 elementos, entonces 3 de 6. La probabilidad de que suceda ese evento es de 1/2 o 0.5, como se sientan más cómodos. Generalmente la probabilidad se trata de escribir en fracción, pero también es común escribirla en decimal. Rara vez se escribe como porcentaje. Entonces nosotros utilizaremos la notación de fracción o, en dado caso, en decimal. Esta sería entonces la probabilidad siguiendo la probabilidad de Laplace. Simplemente contamos los elementos que tenemos a favor entre el total de posibilidades que existen. Veamos otro ejemplo. Dice, se lanza un dado y una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que el dado caiga en un número primo y la moneda sea la primera cara? Con anterioridad ya habíamos calculado este espacio muestral, el espacio que se forma al lanzar un dado y una moneda. Entonces sabemos que este espacio muestral contiene 12 posibilidades. La pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en un número primo y la moneda en la primera cara? Ese es nuestro evento. Queremos que el dado caiga en un número primo
Los números primos entre el 1 y el 6 ya habíamos visto que son 2, 3 y 5. Hay 2, 3 y 5. Y pues queremos que suceda que caiga en la cara número 1. Entonces, cara 1, cara 1, cara 1. Por lo tanto, ya podemos calcular la probabilidad de Laplace. Sería de que suceda el evento A, es la cardinalidad del conjunto A, tiene 3 eventos posibles. Déjenme le pongo aquí la coma. 3 eventos posibles entre la cardinalidad del espacio muestral. Y el espacio muestral pues tiene 12. Entonces 3 de 12. Si hacemos la simplificación nos da un cuarto. Por lo tanto, si ustedes lanzan una moneda y un dado, hay un 25% de probabilidad de que caiga en un número primo y además en la cara número 1 la moneda. Sin embargo, esta probabilidad es una probabilidad que se sucede de forma teórica. Hay otra forma de definir la probabilidad utilizando un proceso experimental. Para eso, he diseñado esta tablita. Déjame le doy play acá para que nos maree un rato. Y esta tablita va a simular el lanzar un dado. Y lo que nosotros queremos comprobar es cuál es la probabilidad de que ese dado caiga en un número par. Nosotros ya lo hemos calculado con anterioridad, ¿no? Si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en un número par? Pues se espera que sea del 50%. Entonces vamos a hacer el experimento. Voy a lanzar el dado 20 veces y lo que vamos a contar aquí es el número de veces que ha caído a nuestro favor. Entonces déjenme, me meto acá y le decimos, yo quiero lanzar un dado aleatorio entre 1 y 6, porque son las posibilidades. Entonces le voy a decir que haga eso para todos los demás casos y aquí haremos lo mismo, ¿no? Aleatorio entre 1 y 6 y que haga lo mismo en todos los demás casos. Entonces, veamos, en el primer tiro cayó como resultado el número 1, entonces no tenemos ningún dato a favor. En el primer tiro, 0 datos. Entonces llevamos 0 de 1. En el segundo lanzamiento cayó el número 4. El número 4 es par. Por lo tanto llevamos 1 de 2 lanzamientos. Para el tercero cayó en el número 1. Como llevamos solamente, llevamos 3 lanzamientos y solamente ha caído una vez, pues tenemos 1 de 3 lanzamientos. Podrán observar que en los demás casos fueron cayendo así los resultados. Se fueron obteniendo así estos resultados. En este caso, observen que aquí se hace la gráfica de esta ocurrencia. Y para el primer caso, pues dijimos que había caído en el 0, o sea, en el 1, perdón, entonces llevábamos 0 a favor de 1, la probabilidad es de 0. En el segundo caso, cayó en el número 4, llevábamos 1 de 2, por lo tanto la probabilidad es 0.5, cuando es 2 vale 0.5, y así sucesivamente. En este caso, observen que pocas veces cayó en un número par. Voy a hacer otra vez el experimento, nada más para que vean que aunque esta gráfica parece que está alejándose del 0.5 que teóricamente nos dio, si aumentamos el número de veces que hacemos el experimento, van a observar que se va comportando cercano al 0.5. Voy a repetir el experimento y en este caso el 0.5 queda aquí en medio y parece que la probabilidad igual se va pegando. Vamos a hacerlo. En este caso nuevamente aquí quedó en el 0.4. Nuevamente aquí otra vez subió. Entonces, dependiendo de cómo sucedan aquí los lanzamientos, pues vamos a tener un comportamiento respecto a la probabilidad. Teóricamente se espera que la probabilidad sea del 50%. Podemos observar que en algunas ocasiones sí se va acercando, en otras ocasiones no se va acercando. Entonces, ¿de qué depende? Pues del azar, ¿no? Definitivamente. Lo que nosotros calculamos con la probabilidad de Laplace es la probabilidad teórica de que suceda el evento. Pero cuando hacemos el experimento, no siempre obtenemos el 50% de forma segura, ¿no? Solamente conforme aumentamos el número de experimentos, esa sería la tendencia del comportamiento del suceso del experimento en este caso. Entonces definamos la siguiente probabilidad frecuentista.
Supongamos que tenemos n repeticiones de algún experimento, que en este caso fue haber lanzado un dado y contar las veces que caía un número par. El experimento tenía este evento, ¿no? El número de veces que caía en un número par. Entonces vamos a definir la probabilidad frecuentista, observando el número de veces que se repite el evento, de la siguiente manera. Va a ser el límite cuando el número de experimentos se repite de manera infinita, de el número de veces que ocurre el evento A entre el total de veces que se ha realizado el experimento. Esa función NDA lo que hace es contar cuántas veces se ha visto favorecido nuestro experimento. Entonces, esta es otra forma de definir la probabilidad. Es claro que, por ejemplo, en la práctica no podemos hacer infinitos experimentos. Nosotros, pues, nuestra física nos mantiene limitados. Sin embargo, es una manera en la que nosotros podemos hacer este cálculo. El cálculo a través de realizar de forma repetitiva un mismo experimento. Otra forma de pensar a la probabilidad es desde el punto de vista axiomático, es decir, a través de ciertas reglas. El enfoque axiomático no nos dice cómo se calcula la probabilidad, lo que nos dice es cuáles son las reglas que puedo hacer utilizando como cálculo a las probabilidades. Este enfoque axiomático lo propone Kolmogorov en 1933, ya saben, el otro señor que propuso una solución a uno de los problemas que había dado Hilbert. Kolmogorov parte de 3 axiomas que nos permiten construir la teoría de la probabilidad en este caso. El primer axioma dice que la probabilidad de que ocurra un evento cualquiera siempre va a ser un número positivo, o 0. La probabilidad de que ocurra el espacio muestral se va a definir como 1. Y la probabilidad de la unión de 2 eventos, recuerden que hablamos de conjuntos, es la suma de las probabilidades individuales si los eventos son disjuntos entre sí. Recuerden, 2 conjuntos son disjuntos si no tienen elementos entre sí, o de otra forma, su intersección es el vacío, no hay elementos. Entonces, a continuación, vamos a tratar de hacer algunas demostraciones. No vamos a tratarlas, vamos a hacer, pero les dejo aquí los ejercicios. Dice, demuestre, lo primero que aparece es lo que tenemos que demostrar. Entonces, en todos los casos tenemos que hacer esta demostración, pero como parte de ayuda para ustedes, les he dejado un tip acá. Para resolver o para encontrar la demostración, utilicen esta idea. Para hacer esta demostración, utilicen esta idea. Nos piden demostrar que la probabilidad de que suceda el evento A complemento es lo mismo que hacer 1 menos la probabilidad de que suceda el evento A. Entonces, nosotros sabemos que la probabilidad de que ocurra el espacio muestral es 1 por el segundo axioma. Pero el espacio muestral, como habíamos visto con anterioridad, el espacio muestral se puede definir como la unión entre un conjunto A y su complemento. Si yo junto a A y al complemento de A, formo al espacio muestral. Observen que A y el complemento de A, por definición, son disjuntos, no tienen elementos en común. Entonces, podemos escribir al espacio muestral como si, y esto tiene que ser 1, porque lo único que hicimos fue sustituir omega. Pero sabemos que A y el complemento de A no tienen elementos en común, es decir, son el conjunto vacío. Y por el tercer axioma, la unión de 2 conjuntos que son vacíos se puede separar como la suma de las probabilidades. La probabilidad de la unión de 2 conjuntos que son disjuntos se separa como la suma de las probabilidades. Entonces tendríamos aquí la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Y eso tendría que ser 1. Si de aquí despejamos, hemos terminado. La probabilidad de que suceda el complemento de A es 1 menos la probabilidad de que suceda A. Veamos la siguiente. Dice, demostremos que la probabilidad de que suceda el conjunto vacío es 0. Y como tip es pensar que el conjunto vacío es lo mismo que el complemento del espacio muestral. De esta manera, si el espacio muestral es el que tiene a todos los eventos, ¿quiénes son los elementos que no están en el espacio muestral? Pues nadie, el conjunto vacío. Entonces son equivalentes. Por lo tanto, la probabilidad de que suceda el conjunto vacío
sería lo mismo que calcular la probabilidad de que suceda el complemento del espacio muestral. Y la probabilidad de que suceda el complemento de un conjunto es 1 menos la probabilidad de que suceda el conjunto original. Entonces esto sería 1 menos la probabilidad de que suceda omega. Pero la probabilidad de que suceda omega es 1 por el segundo axioma. Entonces nos quedaría 1 menos 1. Por lo tanto es 0. Y es lo que queríamos demostrar. La probabilidad del conjunto vacío es 0. Veamos la siguiente. Dice, demuestre que si A es un subconjunto de B, entonces la probabilidad de A es más pequeña o igual que la probabilidad de B. Recuerden que este es el símbolo de subconjunto propio. Aquí como tip está en pensar que el conjunto B es la unión entre el conjunto A y todo lo que no comparte con A. Ese es el conjunto B. A con todo lo que no comparte con A, suponiendo claramente que A es un subconjunto de B. ¿Vale? Entonces esto sería de esta manera. Y podríamos calcular la probabilidad, ¿no? La probabilidad de B, entonces tendría que ser la probabilidad de que suceda A unido con la probabilidad de que suceda A menos B. Perdón, B menos A. Pero como estos dos conjuntos, lo que es A y lo que es B sin ser A, son disjuntos, entonces lo podemos separar por el tercer postulado. La probabilidad de A más la probabilidad de B menos A. Ahora vean, nosotros podemos de aquí despejar la probabilidad de A y tendríamos que la probabilidad de B menos la probabilidad de A es lo mismo que la probabilidad de B menos A. Ahí ya tendríamos un resultado interesante si sabemos que un evento es un conjunto de otro. Pero esta es una probabilidad, esto es un evento. Esa probabilidad siempre tiene que ser un número positivo, según lo que dice el primer postulado. La probabilidad de cualquier evento siempre será un número positivo. Entonces, bajo esa idea, si esto tiene que ser positivo, necesariamente esto tiene que ser positivo. La probabilidad de B menos la probabilidad de A tiene que ser positivo o 0. Esto nos llega a la conclusión de que para que esto se cumpla, la probabilidad de A tiene que ser más pequeña que la probabilidad de B, para que este resultado sea un número positivo. Y obtenemos lo que queríamos demostrar. La siguiente dice que demostremos que la probabilidad de cualquier evento A es un número que está entre 0 y 1. Y como tip tenemos que un conjunto A cualquiera siempre es un conjunto del espacio muestral. Entonces, pues si nosotros sabemos que esto se cumple, entonces la probabilidad de que suceda A tiene que ser más pequeño o igual a que suceda la probabilidad del espacio muestral por el resultado anterior, ¿no? Si un conjunto es subconjunto de otro, entonces sus probabilidades cumplen con esta relación. Entonces A siempre va a ser un subconjunto del espacio muestral, pero el espacio muestral es un número fijo, ¿no? La probabilidad del espacio muestral vale 1. Entonces, la probabilidad de A tiene que ser necesariamente más pequeña o igual que 1. Y por el primer axioma, sabemos que la probabilidad de cualquier conjunto siempre es un número positivo. Entonces con eso cumplimos los dos lados de la desigualdad. Es un número positivo y a su vez es un número más pequeño que 1. Eso cumple también la probabilidad de cualquier conjunto. Y aquí traigo otros dos problemas. Déjenme, ahí ya se me movió todo, aquí lo bajamos. Y ahí nuevamente les dejo el tip. Cópienlo, intenten resolverlo. Nos piden demostrar que la probabilidad de que suceda el conjunto A con unión con el conjunto B es igual exactamente a esto. Observen que ahorita ya estamos considerando que A y B pueden tener intersección. Como tip, es importante observar que la unión de A con B se puede separar en tres conjuntos. El conjunto que está formado por solamente los elementos de A, quitándole los elementos que tienen en común con B, los elementos que tienen en común con B y la otra parte del conjunto, que sería B menos los elementos que tienen en común. Entonces tenemos tres conjuntos que estarían formados así. Esta como luna, este hoyito y esta otra luna. Como esos tres conjuntos no tienen elementos en común, son disjuntos. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. La probabilidad de que suceda A unión B sería, y como los eventos son disjuntos, podríamos pensar en estos como solamente un término. Entonces sería
la probabilidad de estos dos más la probabilidad de los otros, ¿no? Pero estos a su vez son disjuntos, entonces podríamos volver a aplicarlo. Y observen, bueno, ahorita lo ven. Nos quedaría la probabilidad de que de A menos la intersección, la probabilidad de A menos la intersección, más la probabilidad de A con la intersección B. Si se dan cuenta, tenemos la probabilidad de la diferencia de dos conjuntos y ya habíamos encontrado un resultado anteriormente. ¿Dónde está? Aquí está. La probabilidad de la diferencia. No se ha cambiado. La probabilidad de la diferencia es la resta de las probabilidades o la diferencia de las probabilidades. Entonces, aquí lo tenemos, la probabilidad de una diferencia. Entonces podríamos separarlo como la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección B, más la probabilidad de la intersección, que se van a morir esos dos, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. Estos dos señores se mueren, entonces nada más nos queda la probabilidad de A, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección, que era lo que queríamos demostrar. Y listo, hemos terminado. Esta se conoce como, esta no es intersección, es unión, se conoce como la regla de la probabilidad de la unión. ¿Vale? Ya la hemos demostrado. Y la siguiente nos dice que demostremos que la probabilidad de la unión de tres eventos se puede escribir así. Entonces, como tip, aquí lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos con anterioridad, asociar, ¿no? Pensamos en los primeros dos términos como uno solo, unión el siguiente, entonces seguimos el resultado anterior. La probabilidad de la unión de dos eventos es la probabilidad del primero, el primero es la unión, más la probabilidad del segundo, el segundo es C, menos la probabilidad de la intersección sería esta. Entonces, veamos. La probabilidad de esta unión, pues sería la probabilidad de A, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. Entonces, este sería estos. Luego seguiría más la probabilidad de C, menos esta probabilidad. Esta probabilidad es la intersección entre la unión de A con B y C. Entonces, si distribuimos la intersección, nos quedaría A intersección con C, unión, B intersección con C. Y luego tenemos menos la probabilidad de la intersección. Y luego seguiría menos la probabilidad de esta unión entre estos dos conjuntos. Entonces, menos, ok. Si quitamos el corchete, estos quedan igual. Ahora, estos quedan igual. Y menos multiplicado por menos es más. Y la probabilidad de A con C con B con C, pues es A con B con B con A con B con C nada más. Y ya está. ¿Qué era lo que queríamos demostrar, no? La probabilidad de la unión de tres conjuntos sería esto. Parece ser, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, para cuatro conjuntos, que tendríamos a lo mejor un patrón y podríamos generalizar la probabilidad de la unión para n conjuntos que se están operando. Pero bueno, la idea no es esa. Bien, le dejamos aquí, continuamos en el siguiente video. Gracias.